En el Facebook. Listo. Bueno, esperamos a que se conecten y comenzamos en 1 minuto, 2 minutos. ¿Sale? Por favor. ¿Listo? Vamos a dar inicio, Ale. Okay. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de México y de Colombia. Bienvenidos al quinto conversatorio denominado Caracterización de la Escuela Colombiana en tiempos de cuarentena. Hoy tenemos como invitada especial
a la maestra Alejandra Payares. Bienvenida, Ale, me voy a permitir a leer tu semblanza. La maestra Alejandra Payares es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá. Tiene magíster en Educación por la Universidad de Bolívar en Cartagena. Se ha desempeñado como maestra, tutora de programas del Ministerio de Educación. Ha sido docente universitaria y actualmente coordinadora académica del sector público en Cartagena, Colombia. Nuevamente, bienvenida, Ale. Gracias por aceptar la invitación de todo nuestro equipo y, bueno, pues por participar en este conversatorio. Bienvenida, Ale. Adelante. Gracias. Buenas noches a todos los que se conectan ahora desde Colombia, específicamente desde Cartagena. Les mando un saludo especial. Gracias a CIEDES por la invitación y bueno, qué rico tener la oportunidad de compartir pues en estos espacios virtuales por ahora, académicos, experiencias y de pronto saberes entre México y Colombia. Gracias desde ya por la invitación. Gracias, Lili, por esa antesala. Entonces, tú me avisas si ya comenzamos. Sí. Adelante, Ale. Listo, no me quiero sentir sola porque me invitaron a un conversatorio. Entonces, espero que todos los que estén conectados dejen ahí su opinión y dejen allí también sus preguntas. La idea es hoy hacerles una semblanza de lo que hemos vivido como maestros, lo que se ha vivido en el sector educativo aquí desde Colombia. Hace 6 meses aproximadamente estuvo en Cartagena precisamente el primer caso positivo de coronavirus. Y eso, con esa particularidad, comenzaron a cambiar algunas situaciones y algunas circunstancias, entre esas la manera como nosotros trabajamos, cómo trabajamos los maestros y cómo se venía manejando la educación. Voy a permitirme por acá hacer la presentación. Y es precisamente desde la ciudad donde estoy que comenzaron a cambiar las situaciones en Colombia. Se detectó el primer caso, creo que es desde acá, listo. Se detectó el primer caso de coronavirus positivo en Cartagena. Cartagena es una ciudad turística. El primer caso fue un caso importado y se encendieron enseguida las alarmas en el país. Se declaró una emergencia sanitaria que, como les digo, trastornó todos los sistemas y desde ese momento empezamos a ajustar la escuela, los maestros y la manera en la que enseñaban. Acá tenemos la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, ahí está la resolución. Y aquí hay una gran realidad. Yo voy a hacer desde esta presentación un recorrido entre lo real, lo posible y lo necesario. Nos cambiaron las circunstancias, nos cambió en el escenario y a nivel mundial comenzamos una lucha, se comenzó una lucha en los gobiernos por mitigar el impacto de esta pandemia, ¿cierto? En Colombia no fue la excepción. En Colombia también comenzó el gobierno a emitir una serie de decretos para mitigar el impacto del COVID-19 en nuestro territorio nacional. Colombia, al censo del 2018, tenía una población de estudiantes en la matrícula total de 9.916.546 niños y niñas, niñas y adolescentes matriculados en el sector tanto público como privado. Ahora, se estima que para el año 2020 esta población aumentó a 13 millones de habitantes, un total del 26% de la población total y general en Colombia. Ahora, esta aparición de esta pandemia o de esta situación que nos confrontó a todos hizo que estos estudiantes, estos niños, niñas y adolescentes estuvieran en casa. Cambiaron radicalmente las condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que una escuela acostumbrada a la presencialidad, nunca antes virtual,
nunca antes remota, acostumbradas al espacio de la escuela presencial, a las dinámicas de una escuela presencial, se vio frente al reto obligado, entre comillas, de funcionar o seguir funcionando bajo otros parámetros distintos. En Colombia declararon una cuarentena obligatoria. La cuarentena fue la primera medida para mitigar el impacto del COVID-19. Y la gran realidad a la que nos enfrentamos es que el sistema educativo colombiano debía seguir funcionando. ¿Por qué? Porque la educación es concebida como un derecho para los niños. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿cómo hacemos para garantizar, o en ese momento la gran pregunta fue, ¿cómo hacemos para garantizar el derecho a la educación de estos casi 13 millones de colombianos que estaban en la casa? Porque hay otras condiciones en casa que no son las condiciones que en primera medida favorecían el aprendizaje que teníamos en la escuela o el escenario escolar. Ahora, estos colombianos, estos niños, niñas y adolescentes estaban en casa. Esta era la gran pregunta. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hace el sector educativo? ¿Qué hacemos los maestros? ¿Qué hacemos con los estudiantes? ¿Cómo les garantizamos a ellos el derecho a la educación? Entonces les dije que voy a hacer un recorrido entre lo real, lo posible y lo necesario. Lo real es que no podíamos estar en la escuela. Lo real es que se cerraron las escuelas. Lo posible es todos aquellos recursos que fuimos agregando a ese nuevo sistema, y lo necesario inicialmente es la atención a estos estudiantes, 13 millones de colombianos. Y nos encontramos con la gran realidad primaria o la gran realidad primera, que tuvimos los maestros para hacer funcionar esta escuela virtual, entre comillas, o esta escuela remota. Y es que la mitad de los hogares en Colombia no tienen acceso a Internet. ¿Cómo se hacía? Esa era la gran pregunta, para que estos estudiantes permanecieran conectados o lograr estar conectados con ellos, conectarlos al sistema. Si tener conexión era sinónimo de permanecer en la escuela vigente en el sistema, permanecer escolarizado. A través de todas esas herramientas digitales era la única manera que podíamos llegar a los estudiantes. Pero esta es una gran realidad colombiana que seguramente es recurrente en muchos países de América Latina. La mayoría, más de la mitad de las familias, de los hogares colombianos no tienen acceso a Internet. De pronto, si tienen Internet, tienen un solo equipo en casa, y esa es parte de las realidades. Y la brecha digital se hace mucho más amplia o se agudiza cuando nos encontramos con la zona rural en comparación con la zona urbana. Las escuelas rurales, si la conectividad era la única oportunidad de mantenerse vigente, fueron escuelas que tuvieron poco a poco que irse readaptando, porque la realidad del contexto es que la mayoría de familias en la ruralidad no tienen ni equipo, no tienen conexión. Ahora, en la urbanidad o en las urbes o en las ciudades, hay casi que la misma tendencia, teniendo en cuenta que en la mayoría de los hogares, si hay equipo, hay un solo equipo. Pero en la mayoría de los hogares no tenemos un solo niño, sino que tenemos varios niños. Esa es la semblanza de la realidad, de la primera realidad con la que nos encontramos. Esa distancia digital entre la escuela rural y la escuela urbana por la falta de conexión y por la falta de equipo en casa. Ahora, si miramos la brecha entre la educación pública y la educación privada, estaríamos viendo que también la brecha se agudiza, teniendo en cuenta que la educación pública no tenía hasta ese momento de la pandemia, muchas instituciones, ningún convenio con entidades como editoriales o algunas redes y conexiones o conectividades propias a la institución que facilitara de alguna manera la conexión de los estudiantes en la presencialidad. No sé si sea recurrente en México, pero muchas de nuestras escuelas en Colombia, la sala de informática se limita a un número mínimo de computadores.
y muchas veces son 4 estudiantes por computador, 5 estudiantes por computador y las conexiones de las salas de informática no son las mejores. Ahora, fuera de la escuela es lo mismo. Las escuelas públicas generalmente adolecen de esos convenios de pronto para facilitarle la conexión dentro de las escuelas. Imagínense si los chicos ahora están fuera de la escuela. No hay grandes plataformas o plataformas robustas desde la escuela pública. Esa es la gran realidad a la que nos encontramos y la primera realidad para ir definiendo cómo fue ese trabajo, esa caracterización de los maestros y cuáles fueron los primeros retos a los cuales nos enfrentamos. Aquí encontramos algunas acciones gubernamentales. Ahí les he colocado que esas acciones gubernamentales estuvieron centradas en el instrumento. Bueno, nos encontramos con una gran realidad en la diapositiva anterior. Ahora nos encontramos con una posibilidad. ¿Cuál fue la posibilidad sentida desde los gobiernos? El gobierno nacional empezó a fortalecer estos recursos digitales desde las plataformas disponibles. En Colombia tenemos una plataforma robusta que se llama Colombia Evaluadora. Es un gran portal donde hay muchos recursos didácticos para que las personas que les interesen, sean maestros, instituciones educativas, directivos, padres de familia o estudiantes, puedan acceder a ese material didáctico, a ese material pedagógico. ¿Qué fue otra de las acciones? ¿Cuáles fueron otras de las acciones de este gobierno? La entrega de material pedagógico, los préstamos de equipos. Algunas instituciones educativas recibieron equipos a manera de comodato, se les entregaba a los padres de familia para que, bueno, allí hubiera se supliera esa necesidad, por decirlo de alguna manera. Y los recursos adicionales para la adquisición de kits escolares. Esos recursos adicionales, hay que decir que en los entes territoriales de cada ciudad fueron focalizados a algunas instituciones educativas. Tengo entendido que algunas instituciones educativas no llegaron esas partidas, entre comillas, para la adquisición de los kits escolares. ¿En qué consistía el kit escolar? El directivo docente o el rector era autónomo de invertir en la compra de libros que se les podría entregar a los estudiantes, armar un kit con unos paquetes de guías, armar unos módulos o entregar un material didáctico de papelería para que el estudiante pudiera tener recursos para continuar la escolaridad en casa. Hay un canal institucional en Colombia que se llama Señal Colombia. Señal Colombia amplió su franja educativa para poder agregar contenidos que permitieran que los niños de alguna manera pudieran acceder a información útil en su año escolar 2020 y que reforzara aquellos contenidos de la escuela. Vamos con lo siguiente, las primeras acciones que fueron necesarias al interior de las escuelas. La máxima postura o posición del gobierno, orientación, estuvo en torno a esa flexibilización y esa priorización curricular, toda esa planeación que hicieron las escuelas del año, de los contenidos, esa revisión de los saberes, de lo que iban a trabajar, de los objetivos de aprendizaje, se desdibujó por completo y ahora en este momento comenzó un esfuerzo al interior de cada escuela por flexibilizar el currículo y por priorizar el currículo, priorizar temáticas, priorizar contenido, inclusive funcionar áreas y trabajar desde la interdisciplinariedad. Digamos que esa flexibilización del currículo permitió algunos movimientos autónomos al interior de cada una de las instituciones. Ahí encontramos que de manera favorable fue necesario que los maestros fueran autodidactas, que trabajaran en esos planes de formación y autoformación docente al interior de las instituciones, que hubiera esa búsqueda de recursos digitales posibles y necesarios dependiendo del contexto de cada una de las instituciones educativas. También el fortalecimiento de las competencias y las habilidades digitales. Si en algún momento muchos de los maestros se resistían a incorporar esas habilidades o esas herramientas o esos recursos digitales a las escuelas, este era el momento obligatorio, por decirlo de alguna manera, por eso fue necesario que esos maestros fortalecieran esas competencias y esas habilidades digitales. También el acompañamiento pedagógico y el acompañamiento emocional
para los estudiantes. Aquí me detengo un momento para decir que yo creo que como nunca antes, el maestro, a pesar de la distancia física, ha tenido un encuentro o se ha mantenido más en contacto con sus estudiantes porque ha sido necesario, se ha vuelto vital, se ha vuelto importante que el docente esté pendiente de su estudiante, si se conecta, si no se conecta, qué estará haciendo, qué pasó, dónde estará. Y ese acompañamiento pedagógico ya trascendió a ser un acompañamiento emocional necesario en este momento de coyuntura o de crisis que está viviendo el mundo. De hecho, hay alguien que en algún momento dijo, en este tiempo en el que los maestros comenzaron a ser protagonistas, que los verdaderos influencers de este tiempo eran los maestros. ¿Por qué? Porque en efecto, en las casas comenzaron a fortalecer la comunicación padres de familia, estudiantes y maestros. Y el último punto, no menos relevante, tenemos la hiperconexión. La hiperconexión como la solución a mediano plazo, a corto plazo, la hiperconexión como solución, pero la hiperconexión también como problema, la hiperconexión como necesidad de estar conectado, necesidad de estar informado, sobre todo en esos primeros meses de incertidumbre, y la necesidad también de estar trabajando, en el caso de los maestros, con los recursos digitales y estar conectado porque la información era inmediata, la respuesta a los estudiantes y la atención era inmediata y era necesaria. Entonces esa hiperconexión allí como solución, pero también como parte del problema. En el caso de la institución educativa donde trabajo, una de las formas de aterrizar todas estas oportunidades o estas propuestas del gobierno para trabajar en la escuela remota fue la fusión de algunas áreas. Entonces yo creo que como nunca antes se permitió trabajar la interdisciplinariedad en lo que nosotros acá llamamos áreas blandas, de pronto no áreas básicas, sino las áreas blandas, poderlas trabajar en una sola guía, en un solo encuentro, en un solo eje temático. Entonces ese diálogo entre las áreas también fue posible en este tiempo. Ahora vamos a hablar de los recursos posibles. De pronto aquí muchos maestros tienen mucha más experiencia y nos pueden hablar de pronto los profes de informática, contarnos de todas esas herramientas libres, por supuesto, gratuitas, por supuesto, si hablamos desde la escuela pública, pero también posible, de un posible uso. Inclusive yo pienso que también como nunca antes los maestros comenzaron a producir mucho más contenidos digitales, a utilizar mucho más de manera pedagógica las redes sociales, a utilizar el Facebook, a utilizar YouTube, a producir contenido. Y aquí me encuentro con uno de los contenidos pues más usados por los maestros en este tiempo y es el podcast. El podcast es, seguramente ustedes lo han usado a la como un recurso para tener comunicación con sus estudiantes, utilizándola de manera didáctica, tratando de podcast da cuenta de un audio que puede ser con una temática definida para darles a los estudiantes una información, pero que tenga una intencionalidad pedagógica. Las webinares también fueron estrategias útiles o han sido estrategias útiles en este tiempo. Y las plataformas pues liberadas, lo que yo les decía hace un momento, que han sido, que de alguna manera han sido posibles porque son gratis. Y por último, también podemos ver aquí la consolidación de las redes y comunidades educativas virtuales. De hecho, estamos en un espacio que ha sido también, seguramente se ha fortalecido en este tiempo de cuarentena o de escuela virtual. Tenemos aquí otras realidades que serían de pronto esas cosas que no quisiéramos contar, pero que también no digamos que son emergentes, pero que están presentes, que se agudizan en medio de esta escuela virtual, y es el hecho de dónde están nuestros estudiantes,
¿qué está pasando con nuestros estudiantes? Porque si al tiempo que los profesores hacíamos posible mantener el sistema educativo, buscábamos todos esos recursos, nos llenábamos de habilidades digitales, aceptábamos el reto, manteníamos la comunicación en lo posible con nuestros estudiantes, estábamos hiperconectados, nos encontramos con estas realidades que son paralelas y son realidades que tocan a nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes de la escolaridad colombiana. Encontramos desplazamientos, no sé si llamarlo desplazamiento, simplemente movimientos migratorios, pero en este tiempo de cuarentena hubo traslado de estudiantes y de familias completas de la ciudad al campo, porque en sus términos económicos o en sus posibilidades económicas, mantenerse en la ciudad no era una posibilidad. Digamos que los primeros meses de la cuarentena o de ese aislamiento obligatorio, pues había algunas familias que tenían sus recursos y se mantenían en la ciudad. Pero pasados algunos meses, ese movimiento se hizo más presente, más persistente, más recurrente en nuestros niños y niñas del sistema escolar público. Hijos repartidos. Al agudizarse la situación económica, algunas familias con un mayor número de niños tuvieron la necesidad de repartir los hijos, de repartirlos a familiares, de repartirlos para que los tuvieran en este tiempo, de repartirlos para que los pudieran cuidar. Entonces ya los cuidadores no eran solamente los papás, los cuidadores no solamente eran los del núcleo familiar primario, sino que los cuidadores comenzaron a ser el tío cercano que podía tenerlo, el abuelo que está en el pueblo, y así encontramos muy recurrentemente este fenómeno que es paralelo a la escuela remota. El abandono de casa, y con lo que entre comillas salirse. En mi cultura caribe, en la costa de Colombia, salirse es hablar de un niño, de un adolescente, porque es más recurrente en los adolescentes, una adolescente que no teniendo edad para formar familia, menor de edad, sale de casa por presiones familiares, sean de tipo social, de violencia al interior de la familia, o que el niño o la niña está viviendo una situación difícil económica, en términos económicos en casa. Entonces, ese abandono de casa ha ocurrido en algunas niñas, sobre todo, que deciden irse con su pareja sentimental siendo menor de edad y abandonar la escuela y abandonar el sistema educativo público. Encontramos otras situaciones de embarazo adolescente, de niños que llaman a su maestro y le dicen su condición, pero insisten en el deseo de continuar en la escolaridad. Pero en este tiempo se ha aumentado el número de embarazos adolescentes en Colombia. El trabajo infantil. Vemos estudiantes que no teniendo la edad, la mayoría de edad, que en Colombia son 18 años, se dan a la tarea o viendo la situación del entorno familiar, del núcleo familiar, que se agudizaba cada mes, que se dieron en la tarea o en la obligación, digámoslo así, de buscar una salida económica en la que sus manos, su trabajo o su subempleo, su trabajo informal le representara un ingreso para su familia. Entonces el fenómeno del trabajo infantil no es nuevo, existía antes, existe durante, pero se ha agudizado mucho más en este tiempo de la escuela remota. Y los dos fenómenos que siempre nos han golpeado a la educación, a las escuelas, sobre todo de básica y secundaria, es el tema de la deserción escolar y la reprobación. Todas esas realidades paralelas que de pronto leí más arriba recaen precisamente sobre eso, seguramente sobre un aumento del índice de la deserción escolar y de la reprobación escolar. Pero de todas formas, de pronto no lo veremos todavía en este tiempo porque no ha finalizado por completo el año escolar en Colombia y digamos que ahí hay un margen de espera de 3 meses todavía para que los niños se puedan conectar. Entonces no hay una cifra exacta de decir deserción escolar y reprobación escolar todavía en este tiempo.
La reprobación de pronto lo estaríamos mirando en términos de cómo va ese rendimiento académico de cada uno de los estudiantes, cómo es el cumplimiento de ellos en la medida de las posibilidades a cada uno de los requerimientos de las áreas del currículo de las instituciones educativas. Y a la derecha de esa diapositiva encontramos unas cifras que tampoco quisiera mencionar, pero si las miramos detenidamente son cifras oficiales y eso no responden a estos últimos meses, sino a los primeros meses cuando inició la cuarentena. Ese dato es de los primeros meses de la cuarentena y ya llevábamos unas cifras alarmantes de esos otros fenómenos que como escuela nos hacen pensar, bueno, ¿qué está pasando con nuestros niños que no están conectados en la escuela remota? ¿Qué está pasando con estos niños que también vivían situaciones difíciles al interior del hogar o situaciones difíciles en el contexto y que se han agravado con el tema de la cuarentena por el COVID-19? Y tenemos acá de pronto discusiones abiertas que todavía no están resueltas, que de pronto son discusiones también compartidas con muchos países en el mundo y que también son discusiones que se pueden prestar para investigación, para reflexión, para análisis. Y la respuesta exacta, correcta, de pronto no la tenemos ninguno de nosotros los maestros, pero sí podemos tener un acercamiento para tratar de dar respuesta a esto. Esto puede constituirse simplemente temas de reflexión, líneas de reflexión, preguntas de reflexión o pueden constituirse preguntas de investigación. Escuela remota, aprendizaje remoto, ¿realmente hay aprendizaje? ¿Realmente los niños están aprendiendo y qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué y cómo evaluamos? ¿Qué estamos evaluando? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué contenido? ¿Cómo los vamos a evaluar? ¿Cómo les vamos a definir el año escolar? ¿Qué instrumento podemos utilizar para medirles a ellos los aprendizajes? Si es que de verdad podemos medirlo. Ahora, aprobación automática del año escolar 2020. Aprobación automática para un niño que no pudo conectarse, que le dice al maestro no tengo el recurso, que le dice al maestro no tengo con qué hacer la carga para el celular, que le dice al maestro en mi casa no hay wifi y nadie en la casa ahora está trabajando. Aprobación automática para esos estudiantes. Herramientas útiles para la escuela post cuarentena o post pandémica, como dicen algunos estudiosos. Herramientas útiles que han sido posibles en este tiempo, ¿cuáles de ellas pueden ser útiles para cuando la escuela retorne a la presencialidad? ¿Qué va a quedar de eso, de esas herramientas digitales, de esas herramientas virtuales y qué tan posibles son? Esa es otra discusión pendiente. ¿Cómo sistematizamos esta experiencia? Esta experiencia es única. Esta experiencia es nunca antes vivida, yo creo. Una experiencia en este tiempo que, como ya lo hemos dicho, no lo esperábamos. Una experiencia que nos ha permitido vivir situaciones y experimentar situaciones difíciles. Experimentar el límite del ser humano también, experimentar incertidumbre, experimentar detonación de emociones, experimentar retos, desafíos, experimentar angustia. ¿Cómo sistematizamos esta experiencia desde las escuelas, desde lo que viven los niños, desde cada caso y cada cosa que nos cuentan que nosotros decimos, wow, está pasando en realidad esto, desde lo positivo, desde lo negativo, desde todas esas lecciones aprendidas? Todo esto nos dejó algo. Todo esto nos va a dejar algo a la escuela, pero todo depende de las reflexiones que nosotros tengamos precisamente en torno a eso, porque no es solamente que se levante la cuarentena obligatoria en Colombia y vamos y aperturemos las escuelas y ya el retorno a las escuelas y volvamos a esa relativa normalidad que teníamos antes. No, algo pasó y lo que pasó fue tan grande que trastornó el mundo y eso nos permite de alguna manera al interior de los que trabajamos en las escuelas, nos permiten hacer algunas lecturas para poder transformar la escuela y la manera en cómo enseñamos. Y esta segunda parte, digamos este segundo momento, tiene un corte en cómo veníamos trabajando, cómo se ha venido trabajando desde la escuela remota, pero se abre la gran ventana del retorno a clases. Y es una gran posibilidad y para allá vamos. No lo descartan a algunas instituciones para este año,
No lo han descartado algunos países que vivieron todo este proceso mucho antes que nosotros. Entonces, mirar desde ese retorno a clases, qué podría ser lo real, qué podría ser lo posible y qué podría ser necesario. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo real? El virus no se ha acabado, no se ha descubierto la vacuna, no hay seguridad en el retorno para los estudiantes, todavía está el riesgo de contagio para cualquier persona, sea niño, adulto, adulto mayor, pero la gran realidad es que algunos sectores de la economía tuvieron que abrirse, hubo esa reapertura de los sectores económicos y eso va jalonando algunas cosas. Como les decía yo hace un momento, en Colombia ya no estamos en cuarentena obligatoria, pasamos de una cuarentena obligatoria, de un aislamiento obligatorio a un aislamiento selectivo. Desde el 1 de septiembre la gran palabra es autocuidado, autocontrol. Entonces ya ahora el autocuidado, el mantenerse en casa ya es decisión de cada uno de los colombianos y ahora ese aislamiento selectivo se hace o se concreta en aquellos municipios de baja afectación o en muy pocos sectores económicos que todavía se mantienen con ese aislamiento. Ahora, el sector de la educación es uno de esos sectores cuya propuesta es una apertura progresiva. Pero lo más real es que muchas instituciones de Colombia hagan apertura este mismo año 2020, antes que termine la vigencia de este año escolar. Entonces aquí encontramos dos casos. En la ciudad donde vivo, el ente territorial, que es la Secretaría de Educación, que maneja todo este sector educativo, tanto público como privado, determinó mantener el sistema de la escuela remota o la escuela virtual. En esa modalidad vamos a terminar el año escolar 2020 en Cartagena. Pero paralelo a esto está la propuesta bajo unos lineamientos establecidos de la Secretaría de Educación de Bogotá, que es la capital de Colombia, que sirve ahora como modelo para esa posible apertura con un plan de retorno gradual, progresivo y seguro. La gran realidad en Colombia es que las cifras han disminuido, que la ocupación de las UCI han disminuido, pero la gran realidad es que esta apertura del sector educativo corresponde a la apertura de los sectores económicos. Entonces nos encontramos con esa propuesta de ese plan de retorno gradual, progresivo y seguro, donde las secretarías de educación, la Secretaría de Educación de Bogotá, regida por los lineamientos que el ministerio en su momento expidió para un posible retorno de los estudiantes a la presencialidad, determinó unos lineamientos para ese retorno seguro bajo parámetros o protocolos de uso en los ambientes de los aprendizajes en los colegios, el tiempo de descanso en el colegio. Ese documento lo expidió la Secretaría de Educación el 7 de septiembre. Estuvo en estos días la Secretaría de Educación dando las explicaciones de cómo va a funcionar ese plan de reapertura progresiva. Y me llamaba la atención en uno de esos ejes que aparece que no hay descanso, no hay tiempo, recreo para los estudiantes, que no va a haber venta de alimentos o kiosco escolar, que todavía no hay apertura de la biblioteca escolar. Entonces esa estrategia de reapertura está limitada para algunos escenarios de la escuela y está limitada para algunos movimientos o procesos propios al interior de la escuela a los que los niños vienen acostumbrados en la presencialidad. Entonces ahí vemos protocolos del transporte escolar, del tema de la comunicación con la familia, del manejo de los signos de alerta, el manejo de los casos positivos y el manejo de los grupos etarios. Ese plan gradual
de retorno propone inclusive que haya una gran consulta y caracterización de esas escuelas que se quieran someter o sujetar a esta reapertura bajo estos lineamientos. Dejar claro que no es obligatorio. Es la propuesta de la Secretaría de Educación para aperturar algunas instituciones públicas y privadas, después de un proceso de caracterización y de un proceso, un documento en el que el padre de familia dé un consentimiento informado de que está en su potestad la determinación o la decisión de enviar a su hijo a la escuela, a la presencialidad. En el momento también que la Secretaría de Educación propone que sea gradual, quiere decir que no todos los estudiantes ingresarían al mismo tiempo, ni todo el tiempo estarían en clases presenciales, sino que también se le debería garantizar a ciertos estudiantes cuyos padres no acepten el retorno a la presencialidad, la continuidad en la escuela remota. Pero si ustedes notan todos los lineamientos están orientados al tema de la salud, al cuidado y a la seguridad del niño. Pero también hay que mirar que en esos grupos etarios están docentes en una franja de riesgo por su edad. Entonces muchas veces todos estos lineamientos en lo posible suenan bonitos, pero en lo real estamos ante otras necesidades, ante otras situaciones que de pronto no hagan tan fácil o tan sencillo la aplicación de estos lineamientos. Esta mañana temprano me encontré con un video en TikTok que yo creo que se hizo viral, no sé si lo hayan visto, una mamá que durante el tiempo que vestía a su hija para volver a la escuela, le repetía una y otra vez que debía hacer, que no debía hacer, acuérdate que los protocolos, acuérdate que no debes tocar y no compartas la merienda con nadie y no compartas el tapabocas con nadie. De camino a la escuela la mamá le sigue diciendo a la niña que está en la parte de atrás del carro, ves que te estoy diciendo que no compartas el tapabocas, que no tomes ningún líquido de tu compañerito, que no toques sino solamente tus útiles escolares, y la niña con cara de emoción para ir a la escuela, pero con cara de fastidio de todo ese discurso que le ha dicho la mamá, cuando está en la puerta de la escuela, lo primero que hace es encontrarse con uno de sus antiguos compañeritos y correr a abrazarlo. ¿Cómo vamos a limitar eso desde unos protocolos escritos? ¿Cómo vamos a limitar el deseo de aquel niño del reencuentro? ¿Cómo vamos a limitar la naturaleza del ser humano como ser social? Sobre todo del niño que puede que de oídas escuche los protocolos, de oídas entienda los protocolos, pero su deseo sea compartir y volver a socializar con sus compañeros. Entonces, esta mirada de protocolos o de lineamientos para la reapertura debe estar acompañada de aquello pedagógico que piensa en ese retorno. Pensarse en ese retorno no solo en términos de salud, sino pensarse ese retorno en términos de sociabilidad. Ahora me encontré con esta frase, que es una frase, esto lo encontré acá, me permito leerla. Me encontré una entrevista con Mar Romera, que es una pedagoga alemana, y en estos días ella expresó algo que en su momento me pareció absurdo. Ella dijo que ese retorno a la escolaridad debía ser del próximo ciclo, del próximo año, debía ser en el año anterior, que los niños estuvieran matriculados en el año anterior. Y yo dije, qué locura, ¿qué está diciendo? O sea, todo este esfuerzo de mantener la escuela vigente en la escuela remota, en la virtualidad, hacer que los niños cuando se reintegren estén en el año anterior. Pero a medida que fui ahondando en la entrevista, no vi tan descabellada la propuesta, y más aún cuando la propuesta de esta pedagoga fue que inicialmente los niños enfrentaran el cerrar el ciclo,
que representó este año escolar 2020, y no en términos de volverlos a matricular para que ellos volvieran a estar en el mismo grado, sino en términos de una matrícula representativa o simbólica, en lo que ellos tuvieran el encuentro con ese profesor que dejaron este año, a principio de año, con esos compañeros que dejaron a principio de año, y poder cerrar el ciclo. Y de hecho ella le llama duelo, poder vivir el duelo de no haberlos tenido, de no haber compartido en la presencialidad con ellos, y volver al mismo punto de cuando comenzó esta virtualidad, con los mismos compañeros y con el mismo maestro, por lo menos una semana. Esa es la propuesta de esta pedagoga, y que no me pareció tan descabellada, teniendo en cuenta también que no solo hablamos de reaperturar con esas condiciones de seguridad de salud física, sino con condiciones para la salud emocional. Entonces nos encontramos con que ella, abro comillas, no podemos pretender planificar el inicio del curso únicamente desde las medidas de salud física. No basta solo con mascarillas y pupitres separados a 1,5 metros, porque nos olvidaríamos de una parte importante del desempeño del niño. La definición integral de salud se entiende como ausencia de la enfermedad y el estado de bienestar. Ese es el ejercicio o la gran tarea en esta pequeña reflexión que tenemos los maestros, que tienen las escuelas públicas sobre todo, el permitir o el hacer que ese retorno sea en un estado de bienestar, no solo porque no nos podemos tocar y no nos podemos abrazar porque nos podemos contagiar, no, sino pensar en la salud y el estado emocional del estudiante para hacer menos traumático y más amigable ese retorno, hacer ese retorno más posible, porque la gran realidad es que va a haber aperturas de las escuelas, sea que responda al sector de la apertura de la economía en los diferentes países, o sea que responda a que ya se pudo mitigar el impacto de la pandemia. Por A o por B motivo, la reapertura de las escuelas es lo próximo, y en eso debemos estar pensando los maestros. Me encontré con algo que es una expresión que estoy tratando de acuñar en este tiempo mientras organizo las ideas del volver, y es posibilitar desde las escuelas esa pedagogía para el retorno. ¿Cómo educamos para el retorno? ¿Cómo nos preparamos los maestros para ese retorno? ¿Cómo hacemos que la escuela de verdad esté lista, pero no de las condiciones físicas solamente, o desde las condiciones de cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud, sino desde el retorno amigable, desde un retorno posible para los niños, niñas y adolescentes? Entonces allí les dejo ese pantallazo, esa imagen, desde el bienestar emocional, desde una unidad didáctica cero, fuera contenidos en ese primer momento. Mar Romera decía que fuera posible una semana, podérselo pensar de pronto una semana, el primer mes, las 2 primeras semanas, los primeros días, el reencuentro con el otro, la cohesión de ese grupo que se dispersó por situaciones externas, extremas, la recuperación de esas experiencias vividas, poder contar cómo nos fue, qué pasó, porque pasaron muchas cosas en este tiempo y a cada uno le pasaron cosas diferentes, el poder recuperar esa memoria de cada uno, recuperar las experiencias vividas sería interesante en esa reapertura. La escuela no solo como un espacio deseable, sino también redescubrir las escuelas y reinventar cada espacio. Y ahí, como último punto, los protocolos de salud y seguridad de aquellos espacios físicos adaptados y readaptados para este retorno. Lili y a todos los que nos escuchan, de pronto ahí está un abrebocas para unas reflexiones en común seguramente entre México y Colombia. Y bueno, allí los dejo con esa imagen final. No sé si hay alguna pregunta. Ale, muy interesante.
Muy interesante tu presentación. Creo que a pesar de que México y Colombia son dos países distintos, me parece que vivimos realidades muy semejantes. Te escucho y pienso que no hablas de Colombia, sino de México. Entonces, nosotros ya estamos en clases actualmente, ya estamos en, pues sí, a clases a distancia. Eh, Hace un mes aproximadamente, un poquito más, se hizo un convenio con las televisoras nacionales más importantes de México y pues se está transmitiendo vía en televisión abierta lo que son las clases a distancia. Sin embargo, pues por las desigualdades sociales que existen también aquí en México, pues la educación sigue sin llegar a todos y entonces la tarea del docente pues se vuelve aún más importante. Eh, el hecho de que nosotros como docentes tengamos que hacer lo posible para que nuestros estudiantes aprendan es una tarea muy complicada y coincido en que la educación se ha vuelto mucho más personalizada porque tenemos que estar atendiendo a los niños individualmente y ya no tanto a los niños, sino más a los padres de familia. Y pues bueno, ¿no? Todo un reto la educación a distancia, pero bueno, esperamos las preguntas del público. Tenemos aquí una. Este, el profesor Alberto nos dice que si existe algún tipo de capacitación a los profesores para el regreso a clases allá en Colombia. Todavía no hemos avanzado en eso porque la mayoría de distritos, de entes territoriales, aplazaron el retorno presencial para el año 2021. Pero las clases se han venido dando con encuentros sincrónicos, encuentros asincrónicos, el acompañamiento a través de las redes sociales, el acompañamiento a través de plataformas, pero de manera remota. En la presencialidad para el retorno todavía los maestros en Colombia no han sido capacitados. Apenas están emitiendo o ajustando la Secretaría de Educación lo que podría ser una guía de orientaciones para el retorno, pero en los términos que les hablé anteriormente. Muchas gracias, Ale. Nos comenta aquí en Facebook una perspectiva muy similar al contexto mexicano. Mi pregunta es, ¿de qué manera está apoyando su gobierno la labor del docente? ¿De qué manera está apoyando? Las primeras diapositivas les compartía de las gestiones del gobierno centradas en el instrumento. De pronto los esfuerzos primarios del gobierno central en Colombia estuvieron encaminados hacia favorecer a los estudiantes con la adquisición de equipos tecnológicos, de tarjetas SIM card para permitirles la conectividad o entregarles esos equipos en comodato. El tema de los maestros, ¿cómo lo está favoreciendo? Esa sería como la gran pregunta. El hecho de centrarse en el maestro, el gobierno ha dado por hecho que el maestro, pues bueno, está utilizando los recursos en esas plataformas que ha robustecido, que ha fortalecido, como la plataforma Colombia Aprende, donde los maestros tenemos esa oportunidad de, bueno, mantenernos con esos recursos didácticos actualizados, poderlos descargar, poderlos usar, inclusive guías disciplinarias y guías ya elaboradas, interdisciplinarias, están subidas en esta plataforma para facilitarle el trabajo al maestro. Eso sería como el gran aporte, la gran mirada, si miramos en términos de cómo ha apoyado el gobierno al maestro en este tiempo. Muy bien, Ale, nos hacen llegar otra pregunta. ¿Cuentan con un protocolo de actuación en caso de detectar un positivo en su comunidad escolar? Dime. Si es así, ¿cuál es? Correcto. Los protocolos de seguridad son emitidos por el Ministerio de Salud y las guías que están emitiendo las secretarías de educación que están interesadas en reaperturar de manera gradual
están contempladas en esos protocolos de seguridad, de salud y seguridad, que le permitan al estudiante el distanciamiento social, mantener el tapaboca, el lavado de las manos permanente. Esos protocolos no distan de los protocolos que manejamos los adultos en cualquier lugar público, en cualquier establecimiento que se ha ido aperturando. Eso ya dependería de la particularidad de cada institución educativa, cómo esas orientaciones, porque se vuelven guías. La Secretaría de Educación emite guías, pero la realidad de cada escuela es particular. Por eso es que las instituciones, las entidades territoriales en ese primer momento necesitan o han propuesto una caracterización de las escuelas, porque hay escuelas que no tienen baterías sanitarias, que no tienen el suficiente lavamanos, hay que abastecerlo de recursos y materiales que se necesitan para, ni siquiera muchas escuelas cuentan con el servicio de agua, por ejemplo, y estamos hablando de que los niños permanentemente tienen que estarse lavando las manos. El proceso de caracterización y la particularidad de cada escuela en la aplicación de esos protocolos que emiten la Secretaría de Educación como guías y orientaciones generales, pero las realidades en las escuelas pues terminan siendo otras. Muy bien, Ale. Nos hacen llegar una última pregunta ya para cerrar, por cuestiones de tiempo. Nos comentan, ¿qué posibles propuestas se darían para que los alumnos de bajos recursos tengan acceso a la educación en casa en caso de continuar con las herramientas virtuales? Hay uno de los apartes del plan de retorno a clases gradual que propone que algunos estudiantes vayan a la presencialidad y que otros estudiantes permanezcan con la educación en casa. La educación en casa de esos estudiantes que por comorbilidad o porque los papás no determinaron el retorno a la presencialidad o no dieron la autorización para la presencialidad, debe pensarse en términos de garantizarle las herramientas al estudiante, pero también garantizarle la comunicación con el docente y la presencia del docente en ese acompañamiento. Porque fíjense algo, el docente de aula va a tener la particularidad de esa gran propuesta de tener niños en condición de virtualidad y tener niños en condición de presencialidad. La Secretaría de Educación debe pensarse cómo el docente va a trabajar con los niños desde la virtualidad y a su vez va a trabajar con los niños que están pensando o que ya los papás autorizaron el retorno. En ese mantenerle las condiciones a ambos estudiantes, en eso debemos ir trabajando las escuelas desde las orientaciones que se han dado, pero como les decía hace un momento, el esfuerzo y la realidad la viven las escuelas y el maestro en última es el que reconoce las particularidades del estudiante y va ajustando esas posibilidades para que el estudiante se le garantice el derecho a la educación y pueda mantenerse escolarizado. Excelente, Ale. Te había comentado de la última pregunta, pero nos acaban de hacer ahora sí la última vía Facebook. ¿Cuál es la situación de Colombia ante una transformación digital en educación básica? La educación de Colombia, les voy a ser sincera, el tema de la digitalización es mucho más posible en instituciones de carácter privado más que en las instituciones de carácter público y es algo en lo que yo creo que es parte de las lecciones aprendidas de todo este proceso. La necesidad de entrar en el tema de lo virtual, de aprovechar el recurso. Yo pienso que todas esas habilidades tecnológicas, informáticas, esas competencias digitales que han ido adquiriendo los maestros en este tiempo, ha sido una de las grandes ganancias que nos ha dejado toda esta experiencia y de alguna manera se ha vencido el miedo, se ha vencido el temor a la digitalización. Pero como institución pública,
pública, lo que necesitamos es una mayor inversión en recursos, mayor inversión en estrategias, en formación docente en estas temáticas. Y bueno, ante el reto, los maestros son los grandes ganadores, digamos. Ante el reto, los maestros de Colombia y me imagino que de México, de la mayoría de países, han hecho un esfuerzo por aceptarlo, por sacar a flote la escuela sin recursos o con pocos recursos. Y ha sido una labor titánica y ese reconocimiento hay que hacérselo a todos los maestros. Pues excelente participación, Ale. No me queda más que agradecerte de parte de todo el equipo CIEDES. Como siempre, un placer coincidir contigo. Excelente charla. Muchas gracias por aceptar pues participar en el conversatorio. Y pues te mandamos un fuerte abrazo hasta Colombia. Y muchas gracias, Ale. Saludos a todos los que nos acompañaron. Gracias a CIEDES por la invitación. Espero verlos en otro encuentro, en otra oportunidad, en otro escenario. Dios les bendiga a todos y gracias por estar conectados. Gracias a ti, Ale, y a todos nuestros asistentes. Los invitamos a participar en el sexto conversatorio que se llevará a cabo el día viernes a las 5 de la tarde con el tema Estrategias de reforzamiento a la formación y el aprendizaje en telesecundaria. Los esperamos.